Hola, me presento, soy la licenciada Orrego Cintia Elizabeth, pertenezco al hospital pediátrico, al sector de UCIP, y en este caso me tocó acompañarlos en esta charla o esta clasecita, digamos, de RCP avanzado en pediatría. Bueno, como objetivos de el RCP en pediatría nos ponemos que tenemos que tener en cuenta de identificar las dos clínicas principales, o sea, los dos caminos que nos llevan al paro cardiorrespiratorio en el niño, que es la parte respiratoria y un shock, o sea, el fallo cardíaco. También tenemos que identificar las vías que nos llevan directo al paro cardíaco, que puede ser, como dijimos antes, la falla respiratoria, una hipoxia o asfixia, y la parte cardíaca, el paro cardíaco súbito. Debemos manejar al paciente según el algoritmo del paro cardíaco pediátrico, que quiere decir que debemos seguir unos pasos para salvar la vida de ese niño o niña y conocer las causas reversibles y resolverlas a tiempo. Bueno, cuando hablamos de un equipo de alto rendimiento en RCP, hablamos de trabajar de que todos los que estemos en ese momento en el paro, no importa el sector que sea, tiene que cumplir con estos cuatro momentos, digamos, que es el tiempo, que sabemos que en un paro cardíaco estamos a contrarreloj. ¿Por qué? Porque sabemos que si nosotros nos retrasamos en comenzar a actuar, o sea, en hacer el RCP, digamos, sabemos que vamos a tener muchos daños en el paciente, incluso la muerte. Tenemos que ser rápidos, ser hábiles, no alborotarnos, pero ser rápidos. Tenemos que tener en cuenta que si tardamos más de 4 minutos en comenzar un RCP, vamos a tener un daño neurológico en el paciente. Y si comenzamos de 8 a 10 minutos posteriores al paro, ya es un daño irreversible. También tenemos que tener calidad. En este caso sería, ¿qué hago y con qué? O sea, mientras yo estoy con el paciente, empiezo a pedir ayuda a mis compañeros, empiezo a pedir cosas si no tengo en el momento o en el sector que estoy. Porque, por ejemplo, uno puede estar en la guardia de emergencia o en la sala y el paciente en su lugar, cerca de su unidad, no va a tener todas las cosas que uno necesita para el RCP. Entonces la calidad es ¿qué hago y con qué? O sea, yo comienzo, pero voy pidiendo lo que necesito. Una coordinación, sí. Entre todos tenemos que decir, vos te encargas de esto, vos te encargas de aquello. Tiene que ser coordinado para que el resultado sea positivo. Y la administración, como vemos en la imagen, tenemos que cada uno cumplir una función y ser responsable, estar atento a lo que estoy haciendo. Bueno, acá tenemos los distintos, ¿cómo se podría decir? Los distintos personajes de la escena del paro. Como verán, el líder que está ahí con el megáfono, que puede ser cualquiera del equipo, es aquel que puede establecer las funciones y responsabilidades del equipo, es decir, que diga, direccionar, decir, Juan, encárgate de esto, María, encárgate de esto, Luis, encárgate de esto, Anacleta, encárgate de esto, digamos. O sea, puede dirigir eso y estar supervisando y observando que se haga bien y que cada uno se enfoque en lo que está haciendo. Puede corregir
las acciones inapropiadas que se estén haciendo, verbalizando los datos. Por ejemplo, al que está realizando las compresiones le puede decir vas rápido, vas lento, fíjate que sean más precisas, más fuertes. El que está en la vía aérea, posiciona al paciente, no veo que expanda, pero ser como he direccionado, siempre es hablar a la persona que está haciendo. Realizar siempre frente a alguna indicación el doble chequeo, decir Juan, hace tal cosa, sí, estoy haciendo o lo hago. Siempre él tiene que llevar el manejo dinámico del equipo en la escena. También tenemos el que, como vemos, y el que está en la vía aérea. El que maneja la vía aérea del paciente en paro siempre tiene que estar en la cabecera. Puede ser un operador o pueden ser dos operadores. El compresor, el que tiene que manejar las compresiones del paciente, tiene que ser bien en el lugar correcto. Su posición tiene que ser correcta, con los brazos extendidos, no doblar el codo, según el tamaño del paciente, cómo va a ser las compresiones. Sabemos que en el lactante se usa los dos dedos presionando así firme en forma vertical o abrazando el tórax del paciente, y con los pulgares hacemos las compresiones. Y si es un niño más grande, podemos utilizar una sola mano o las dos manos. Y recordemos que siempre el paciente tiene que estar sobre una superficie rígida. En nuestro caso, en el hospital, en mi sector, en la terapia, nosotros siempre tenemos una tabla pequeña para los bebés y una más grande para los niños más grandes. Pero siempre tiene que ser una superficie rígida y dura para que sea efectiva las compresiones. Después está el supervisor, que ahora le llaman, que es aquel que maneja el monitor, porque el paciente tiene que estar monitorizado. Entonces sabemos sobre qué estamos trabajando. Entonces el supervisor va a estar diciendo, tenemos frecuencia, no tenemos frecuencia, necesitamos más presión, y es también el encargado de utilizar el desfibrilador. En caso de que estemos por ejemplo, en un sector donde no tengamos monitor, pero sí esté el desfibrilador en el carro de paro, conectemos al paciente al desfibrilador, porque el desfibrilador también tiene la opción de monitor. También tenemos eso. No nos quedemos con que si no tenemos, no. Y no querramos usar, por ejemplo, el saturómetro, que eso no nos da ningún registro. Después tenemos el del acceso venoso. Sabemos que en un paciente internado, como todo esto es en el paciente intrahospitalario, tiene que tener un acceso venoso, pero este acceso venoso puede que esté permeable, se puede perder, se puede infiltrar, y tenemos segundos para intentar hacer un acceso venoso. Y en el caso que no se pueda, la opción primordial y primera y de cabeza, nos vamos al intraóseo, que lo tiene que hacer una persona hábil en ese acceso. Luego está la persona que se ocupa de registrar todo lo que se va haciendo en hora y evento que se va haciendo y el resultado, y va controlando el tiempo. Tenemos también ahí, como tenemos una enfermerita ahí, la circulante, que puede ser un enfermero o una enfermera, que es la que queda fuera de la escena, que también es la que nos va a proporcionar elementos o correcciones que tengamos que hacer o planes que tengamos que hacer, todo lo que necesitan, lo que están en la escena, lo que están ahí, la circulante lo que va. Y aparte, en nuestro caso, en mi caso, que estamos en la terapia,
El que queda circulante queda también observando los demás pacientes, porque cuando sucede un evento así, un paro, todos entramos a trabajar con el paciente y uno queda fuera. Y en nuestro servicio también tenemos un eslabón más, que es kinesiología. Contamos con kinesiólogos las 24 horas, entonces también participan en la escena del paro, ya sea en cualquiera de los eventos. Puede estar en vía aérea, puede estar en compresión, puede estar manejando el monitor, puede estar haciendo circular, puede estar aspirando y liberando las vías aéreas. Todo puede hacer. Bueno, acá tenemos la cadena de supervivencia intrahospitalaria. Sabemos que hay dos, la extrahospitalaria y la intrahospitalaria. Antes eran 5 eslabones, ahora se agregó un sexto eslabón. En las dos cadenas son las mismas, el sexto eslabón es el mismo. Pero acá en el intrahospitalario tenemos en la primera, que es el reconocimiento y prevención temprana. ¿Qué es lo que tenemos que ver acá nosotros? Porque tenemos que estar observando al paciente. Tenemos que detectar un deterioro clínico del paciente, alteración de sus signos vitales. Tenemos que tomar medidas para estabilizar o prevenir que se deteriore más o se complique el paciente. Tiene que estar monitorizado, tiene que haber un sistema claro para activar una asistencia, o sea, está pasando esto o estoy viendo esto, bueno, me voy, intervengo. Y una respuesta clínica adecuada y oportuna. En el segundo eslabón, como tenemos ahí un teléfono, que sería el activar la respuesta de emergencia. En este caso, podemos decir un código rojo o encender una luz, o como tenemos nosotros en nuestra terapia, nosotros cuando estamos frente a un paro, por ejemplo, si a mí me sucede con mi paciente, yo digo, chicos, y le llamo a mis compañeros, o si no hay ningún otro familiar dentro de la sala, digo paro. Grito paro. Entonces viene el equipo multidisciplinario, mis compañeros, los médicos, kinesiólogos, todos los que puedan, los que estamos trabajando, intervenimos en el paro y empezamos a trabajar. Tenemos que tener una respuesta eficaz y tenemos que empezar y yo comienzo con las compresiones. O sea, no todo paciente que está en la terapia, le doy el dato, no todo paciente que está en la terapia está ventilado. Tenemos distintos tipos de pacientes. El tercero es la RCP de alta calidad. ¿Qué significa esto? Que tenemos que activar el CAB, que significa buenas compresiones, ventilación y circulación. Después tenemos la RCP avanzada, que es del tema que estamos hablando, que ahí se habla de RCP avanzada cuando el paciente tiene un dispositivo o utilizamos un dispositivo. En este caso sería, si el paciente no está ventilado, se le coloca un tubo endotraqueal para asegurar la vía aérea y la buena ventilación. Podemos tener un paciente que tiene traqueotomía o podemos tener un paciente que esté con BNI. Se retira el BNI, se bolsea con bolsa mascarilla y en el paro cardíaco es sí o sí hay que ventilar. Pero primero tenemos que manejar una buena ventilación con bolsa mascarilla y más adelante lo ventilamos. En el cuidado post-paro, el quinto eslabón,
En este caso es, como se ve la figura, que sea un cuidado o un monitoreo del paciente en una unidad de cuidados intensivos o intermedio. Si está en la sala o si está en la guardia, por ejemplo, debe ir a la terapia el paciente para estar monitorizado continuamente, corregir las causas reversibles, ver por qué llegó al paro y manejar todo lo que es la circulación. Y el último eslabón, y no menos importante, es la recuperación. De acuerdo al, digamos, al evento que llevó al paro, al tiempo que estuvo el paciente en paro y en cuánto tiempo salió y qué es lo que necesitó para salir de esa situación, es el paciente que vamos a obtener. ¿Qué quiere decir esto? Que puede tener un paciente sin ningún daño, como podemos tener un paciente con daño neurológico o daño orgánico. Todos los eslabones son importantes y uno se continúa al otro. No se debe saltar un eslabón, y si se rompe un eslabón de la cadena, el resultado será fracaso. Bueno, acá ahora hablamos de un enfoque sistemático, que es lo que nosotros tenemos que estar observando, tanto el médico, el enfermero, el kinesiólogo, en nuestro caso, estar continuamente observando al paciente. En este caso acá nos encontramos con el TEP, que es el Triángulo de Evaluación Pediátrica. Tenemos el aspecto y la apariencia, la buena ventilación y la circulación. En el aspecto y la apariencia tenemos, como está la foto ahí, la parte de la conciencia, el estado de conciencia, la respuesta que tiene el paciente. Si nosotros vemos que el paciente responde al estímulo, responde al dolor, o está inconsciente, o está deteriorado su nivel de conciencia, su nivel de atención, su Glasgow se modifica, todo eso tenemos que estar atentos. O si está irritable, o si está con mucho llanto, todo eso es lo que tenemos que observar. En la parte ventilatoria, los pulmones, tenemos que observar si tiene esfuerzo respiratorio, qué posición adopta para poder mejorar su ventilación, si usa los músculos accesorios, si hay ruidos respiratorios audibles sin auscultar o auscultando. Todo eso tenemos que estar atentos. Y en la circulación, en la parte circulatoria, tenemos que observar el color y la perfusión de la piel del paciente. Si está pálido, si tiene la piel marmórea, si hay presencia de petequias o púrpura, que eso puede ser, nos da un indicio de que hay hemorragia evidente, que puede ser en partes del cuerpo o en las extremidades o en el pecho, en el tórax. Hay que observarlo todo al paciente, o sea, el paciente tiene que ser un todo. Hay que ver si hay cianosis, puede haber cianosis peribucal o en las extremidades, o el relleno capilar lento. Todo eso nos da pauta de que algo está pasando en el paciente. Pero recuerden, este triángulo, para que nuestro paciente o nuestro niño o niña evolucione bien, tiene que ser siempre los tres lados iguales, o sea, tiene que estar, si tenemos, por ejemplo, el paciente puede estar
somnoliento, no responde mucho al estímulo, pero ventila bien, respira bien sin problema, su frecuencia cardíaca no se modifica, no hay un problema, no hay un riesgo. ¿Por qué? Porque posicionamos al paciente, estimulamos más, vemos qué es lo que puede ser que lo lleve al sueño y no reaccione mucho. O sea, estar observando. Si acá tenemos el 2 por 1. Si 2 fallan y 1 no, ahí corremos un riesgo. Puede ser la parte de la conciencia y la respiración y tener una buena frecuencia, o bajar o tener una bradicardia y una inconsciencia, pero ventila bien y así. Siempre tiene que estar en equidad este triángulo, pero donde hay 2 que fallan y 1 que está bien, abramos los ojos. Bueno, acá tenemos la otra parte, que tenemos la secuencia de evaluar, identificar e intervenir. Esto es continuo, es dinámico y esto se hace hasta que el niño esté estable. ¿Qué tenemos en el círculo de evaluar? Es cuando nosotros vamos a observar, vamos a detenernos en nuestro paciente, como dijimos en el anterior, en el triángulo, observarlo en todos sus aspectos. Es lo que nosotros vemos, oímos antes de tocar al paciente. Lo evaluamos, su empeoramiento o su evolución, todo. Acá tenemos, nos encontramos con 3 tipos de evaluación. La inicial, que es una observación rápida, que vemos su frecuencia ventilatoria, cómo es, cómo respira, si necesita los músculos accesorios, si hay quejido, si se molesta, si busca ciertas posiciones para poder respirar, el color de su piel. En la evaluación primaria tenemos la frecuencia respiratoria, si está taquipneico o hay bradipnea. Tenemos la frecuencia cardíaca, que si está taquicárdico o bradicardia, el estado neurológico del paciente. En la evaluación secundaria ya vamos más, ahí cuando vamos más avanzando en todo eso, vamos preguntando a la persona, al responsable de ese niño, una breve historia clínica, mientras vamos explorando al paciente, qué tiene, qué no tiene, los antecedentes. Por ejemplo, en la parte neurológica, si es alerta, o sea, nosotros observamos si está alerta, si responde a la voz, si responde al dolor o está inconsciente. También tenemos que ver el tema de su temperatura, si el paciente está caliente, si tiene frío, si tiene fiebre, si está disociado, porque podemos estar en presencia de un paciente disociado que tiene las extremidades frías, pero la parte del tronco está caliente. Que eso, digamos que una fiebre nos puede llevar a que el paciente está con una infección. Después, en la parte de la evolución de preguntar al adulto que lo trajo, signos y síntomas, qué pasó, qué vio, qué cambios vio, hace cuánto que vio, si es alérgico a algo, si toma algún medicamento, si tuvo enfermedades previas hace 15 o 20 días más o menos, si se internó, si consultó al médico antes, si tiene las vacunas, qué comió, qué tomó, qué hizo antes de que suceda el evento que haga que lo lleven a la consulta. Y el intervenir, bueno, que
que en la parte de intervenir es lo que nosotros llevamos a cabo. Entonces acá, como estamos hablando del paro cardíaco, o sea, cuando nuestro paciente llega a un paro cardíaco, ¿qué tenemos? Tenemos el cese de la circulación sanguínea, que quiere decir que el paciente deja de latir. O sea, de repente el corazón empieza a latir menos de 60 y va yendo al paro, va llegando a la parada cardíaca. El niño puede estar inconsciente, no respira, puede jadear, boquear o puede tener una respiración agónica tipo gasping, el que nosotros decimos el que boquea, el paciente que boquea. Sabemos que no tenemos presencia de pulsos, tenemos que buscar los pulsos centrales de acuerdo a la edad. Sabemos que en el bebé es braquial, en el niño es carótido o femoral, puede ser. Si no tenemos ni frecuencia cardíaca, el paciente está inconsciente y respira mal y no tenemos pulso, estamos en presencia de un paro y tenemos que actuar. Y sabemos que si todo esto para, todo este circuito para, se provoca una isquemia en los órganos, en los tejidos, hay muerte celular, los órganos se encuentran afectados, incluso el paciente puede morir. Acá tenemos la secuencia del paro cardíaco respiratorio. Como hablamos en los objetivos al comienzo, lo que lleva al paro al niño es la insuficiencia respiratoria y el shock, o sea, la parte respiratoria y el shock hipotenso. Esto nos lleva a una insuficiencia cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque no tenemos oxigenación de la sangre, no tenemos bombeo del corazón, entonces directo va al paro por hipoxia o asfixia. Este tipo de paro es más común en lactantes, niños y adolescentes. Y las arritmias ventriculares súbitas, que ya es algo cardíaco, algo ya que uno ya tiene el antecedente que este paciente tiene algo cardíaco, nos lleva al paro cardíaco súbito, que es menos común en los niños que en los adultos y, como dice también, es causado por anomalías cardíacas, que pueden ser fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, anomalías cardíacas, intoxicación por fármacos o un golpe seco en el pecho, ya sea en una niña, en un juego, o en los niños que juegan al rugby, que juegan al fútbol, o juegan brusco, o están trepados a un árbol, o suben a un muro, o andan en bicicleta, o en moto, lo que sea, y tienen ese golpe en seco en el pecho, les puede provocar un paro cardíaco súbito. Bueno, como causas más comunes, digamos, según edad y estado de salud, tenemos que en los lactantes menores de 1 año tenemos las enfermedades respiratorias. ¿Y por qué decimos las enfermedades respiratorias en estos niños menores de 1 año? Porque un moquito que le tape las vías respiratorias ya les perjudica a ellos. Otro que sabemos que el lactante, el niño hasta el año de vida, es nasal. O sea, se le obstruye su nariz y automáticamente deja de respirar. Recién a partir del año, ellos recién se dan cuenta de que pueden usar la boca para respirar. Entonces ahí nosotros vemos los chicos que tienen la nariz llena de moco o las que llamamos las velas que caen, pero el niño respira por la boca. Después la sepsis. La sepsis podemos decir que un paciente está séptico, está infectado porque tiene temperatura,
porque cambia su color de la piel, está como ruborizado, o hay presencia en la piel de erupción, o petequias o púrpura. También existe la muerte súbita en menores de 6 años y hasta menores de 6 meses, perdón, y hasta 1 año, que es como está en la fotito. Aquel niño que hay papás o cuidadores que el niño está acostado y le acomodan la mamadera con una almohada, una sábana, algún realce que le quede ahí. Y por ahí zafan la carita, se llenan de leche y ellos no pueden, digamos, salir de esa situación y se puede provocar una broncoaspiración. También el darle de mamar acostado, o sea que la mamá esté acostada, quizás por comodidad o porque está muy cansada, le da acostado y también se puede dar que se broncoaspire el niño, o la mamá sin querer se duerma y el pecho de la mamá obstruya las naricitas de los bebés y se produzca el paro. Obstrucción de vía aérea, el niño que ya empieza a gatear o algo, encuentre algo pequeño y lo ponga en la boca o lo ponga en la nariz. O el ahogamiento, sabemos que un niño que caiga, aunque sean 5 centímetros de agua y no pueda levantarse, digamos, se puede ahogar. Después, en los niños de 1 año hasta la pubertad, puede haber traumatismo por accidentes viales o accidentes caseros, también ahogamiento que pueden ser, como en el anterior, el caerse en una pileta, quemaduras por un incendio o por estar jugando con alcohol o manipulando algo inflamable, intoxicación porque en la casa hay muchas cosas y por ahí uno dice no, acá no va a tocar y realmente los niños son curiosos y tocan. O lesiones por arma blanca o fuego. Dentro de acá tenemos 2 listados, digamos, tenemos nos vamos digamos, mirando a la pantalla de frente sería mano derecha, que es lo intrahospitalario, que es lo que nos interesa a nosotros. Que acá tenemos en la parte respiratoria, la insuficiencia respiratoria puede darse por obstrucción de la vía superior, como decíamos en el anterior, que puede ser presencia de secreciones, puede ser el paciente que vomite y se broncoaspire, o el hecho de la mamá darle de comer acostado y tenga regurgitación, puede pasar. Obstrucción de las vías aéreas inferiores, puede ser el tema de que haya ronquido, haya estridor, haya una tos seca, haya sonidos de gorgoteo como lagos faringios. Entonces nosotros acá podemos posicionar al paciente, administrar oxígeno, hacer nebulización, liberar la vía aérea si hay secreciones. Después tenemos el control respiratorio alterado, que ahí puede ser un paciente que tenga una lesión neurológica, que pueda tener respiraciones lentas o aceleradas o respiraciones superficiales tipo gasping. Puede haber un murmullo respiratorio normal o disminuido. El estado de conciencia está alterado, entonces al estar la conciencia alterada, el patrón respiratorio también va a estar alterado. Y en las enfermedades de tejido pulmonar, ahí podemos estar en presencia de una neumonía donde tengamos el paciente taquicardio, con esfuerzo respiratorio, con quejidos, con crepitaciones,
con murmullo pulmonar disminuido, puede haber escuchar sibilancia, podemos tener expiraciones prolongadas, el paciente puede estar agitado, y acá podemos, si el paciente está así como ansioso, irritable, le podemos permitir al familiar o al responsable adulto que esté con él, que colabore con nosotros. Entonces, al calmar al paciente podemos trabajar y mejorar su estado clínico. En la parte de la hipotensión o circulatoria, que tenemos acá los trastornos metabólicos, que pueden ser por pérdida de diarrea, vómito, poco déficit de ingesta de líquido. En un shock hipovolémico puede haber hemorragia, puede ser visible o no. En un shock distributivo puede ser, como dice el séptico, una sepsia, una infección. Acá podemos tener fiebre, ver algo en la piel. El cardiogénico ya vamos más a lo que es cardíaco, a taponamiento cardíaco, a una falla de la bomba del corazón, una afección, pero eso lo vamos a ir viendo si no sabemos el antecedente del paciente. O lo toxicológico, como dijimos anteriormente, el niño está, o sea, uno cree que en la casa uno guarda o esconde las cosas y no va a llegar, no va a tocar, y sí lo toca. O por ahí también puede ser aquel niño que vaya y consuma las medicaciones de los adultos que estén en la casa. ¿Por qué? Porque los vio, porque confundió con pastillitas de caramelo o algo, y consuma. Y por último, las arritmias, que eso ya es cuando ya sabemos que el paciente es cardiópata.